Podrían ser muchas más y seguramente La mejor prevención pero ya el es poder el tener un despertar de servicio psíquico donde conciencia. pedir ayuda es un montón en este país. Podrían ser muchas más y seguramente La mejor prevención pero ya el es poder el tener un despertar de servicio psíquico donde conciencia. pedir ayuda es un montón en este país. Podrían ser muchas más y seguramente La mejor prevención pero ya el es poder el tener un despertar de servicio psíquico donde conciencia. pedir ayuda es un montón. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es María, para los que no me conocen, vivo en la ciudad de Santa Fe, capital, Argentina, y les quiero transmitir una conversación que tuve con una amiga hace unos días atrás, en la cual me preguntaba ¿qué es comunicación asertiva? ¿De qué se trata? Bueno, primero voy a decir que si hay un título que reza comunicación asertiva, evidentemente hay otra comunicación que es no asertiva, desasertiva. Bueno, partiendo de esta cuestión dual, polarizada, de asertiva, desasertiva, puedo llegar a la conclusión, esto es basado sobre mi experiencia personalísima con respecto a las formas de comunicar mis ideas, mis pensamientos y mis emociones, que en definitiva todo es un conjunto, ¿no? Todo está integrado. No existe una separatividad entre una idea, un pensamiento y una emoción. Existe como un circuito en donde esas tres particularidades empiezan a integrarse. Y justamente el resultado es lo que de la boca sale. Y bueno, bajo mi experiencia personal de muchos años, a mí me ha costado mucho tener una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque acertar en la comunicación significa lograr un objetivo, lograr un propósito, porque la comunicación es una interrelación humana, básicamente, por más que existan otro tipo de comunicaciones, que vamos a dejarlo para otro momento, porque si no, abro mucho, ramifico mucho. La comunicación es mucho más que la interactuación, interrelación humana. El feedback, esa ida y vuelta, de que yo te transmito una idea y vos o me preguntás o me la superás, digamos, le sumás un aporte más desde tu forma de pensar, tus experiencias. Pero bueno, vamos a dejar puntos suspensivos a eso. Y bueno, les contaba, mi amiga me decía, ¿qué es comunicación asertiva? La comunicación asertiva trasciende lo que significa el marketing y las tendencias que hoy existen desde muchas áreas de las terapias complementarias, que toman la comunicación asertiva para incorporar la gestualidad en un estado de observación pleno cuando una persona nos habla. Por lo general la gestualidad la dejamos pasar por alto. Lo que primero nos impacta y nos resuena en el interior son las palabras y los tonos, ¿no? Los tonos de voz. Si es un tono elevado, si es un grito, mucho peor aún, ¿no? La recepción que vamos a tener de esa comunicación va a ser absolutamente desasertiva, ¿no es cierto? Vamos a rechazar el grito, los gritos, vamos a rechazar el tono de imposición, ¿no? Que siempre va acompañado de te ordeno, de un orden, de una autoridad superior a uno, al que está recibiendo ese mensaje. La comunicación asertiva en realidad también guarda una íntima relación con la comunicación de la inteligencia espiritual, porque nosotros como seres humanos estamos compuestos por ese tercer cuerpo que muy poco se nos ha educado para que nosotros tomemos conciencia y lo podamos incorporar en un accionar positivo para nuestra vida personal. Entonces, a la inteligencia espiritual se la compara con la inteligencia emocional. Y no está muy alejado esa comparación, al contrario. Cuando comunicamos
debemos estar primero plenamente atentos y haber sido reflexivos unos segundos antes o quizás un minuto antes al expresar un propósito, una idea, una meta hacia otra persona. En primer lugar, la comunicación asertiva significa que le vamos a dar un montón más de tiempo que un minuto en un Reels o 20 segundos en una publicación de estas tecnologías que nos inducen a que cada vez los mensajes los hagamos más cortitos. Al contrario, la comunicación asertiva tiene que ver con ese ida y vuelta que se transforma en el diálogo, el tan preciado diálogo que construye comunidades, que construye sociedades, que construye proyectos en conjunto, y justamente es lo que estamos perdiendo. Si bien la tecnología es positiva, toda pérdida siempre es superadora si tenemos conciencia de hacia dónde vamos, pero hay una pausa que debemos hacer y también recuperar ese tiempo para que no nos acelere los mecanismos del sistema nervioso, ¿no? Como está sucediendo. Muchas personas ahora están en un grado de estrés muy importante con otros componentes, ¿no? Que son picos de ansiedades y eso se transforma en algunos tipos de trastornos que impiden una comunicación justamente asertiva. Hay personas que estamos abocadas, me incluyo, a que esas pausas, ese diálogo, se concentre y se pueda expresar, se pueda manifestar y pueda ser tomado como algo muy importante y con mucho poder atencional. Existe la comunicación ejecutiva, bueno, anda al punto, anda al grano, esa comunicación ejecutiva. Bueno, yo quiero cortar el árbol, entonces voy a decir quiero cortar el árbol. No voy a contar la historia de por qué quiero cortar ese árbol, ¿no? Porque primero no soy antiecológica, soy ecológica, soy ambientalista, pero necesito cortar el árbol porque vos sabés que las ramas, entonces uno cuenta los motivos por el cual comunicacionalmente quiere expresar que necesita cortar ese árbol. Y en realidad se estirpa esa parte del por qué y el para qué y manejamos una comunicación ejecutiva. Muchos conocemos eso de la comunicación ejecutiva en muchas áreas de la vida cotidiana, como por ejemplo en las oficinas de los efectores públicos. Muchas veces vamos a solicitar una entrevista con algún político quizás, o un empleado público, perdón, y nos dice anda al grano, sé ejecutiva, todo muy mecanicista, y en realidad creo que hemos perdido mucho en esa adaptación a una comunicación ejecutiva, porque en alguna medida y en muchas ocasiones suele ser desacertada. Vuelvo, mi amiga me decía, ¿qué es comunicación asertiva? Justamente la comunicación asertiva es, primero, recuperar el tiempo del diálogo, recuperar los elementos y el proceso que construye un diálogo. Y se necesita tiempo. Nuestra máquina mental está acostumbrada y empujada a reflexionar de forma cada vez más acelerada. Entonces, en vez de ser seres pensantes, estamos transformándonos en seres impulsivos. Entonces, reaccionamos ante una palabra que nos hace ruido porque conecta directamente, las palabras conectan directamente con las emociones, ¿no? La palabra conjugada con el tono de voz y con la expresión del rostro de la persona o sus gestualidades corporales. O sea, hay que fijarse en todo.
pero lo que más impacta siempre va a ser la palabra que utilizamos y las palabras que utilizamos en ese mensaje y el tono de voz que le damos, le ofrecemos a esa persona. Si es de enojo, si es de agrado, si es de sentimientos positivos o negativos. Entonces, primero, debemos recuperar ese tiempo. No debemos procesar tan rápido porque nos perdemos un montón de riquezas y también nos perdemos la posibilidad de devolver una comunicación asertiva. Por ahí muchas veces hablamos y decimos, uy, ¿por qué no me callé la boca? ¿No? Incontables veces, al menos a mí me ha pasado incontables veces. Uy, ¿por qué dije lo que dije? ¿Para qué? ¿No? Uno pierde un tiempo de comunicación con el otro presencial, de comunicación presencial, y después resuelve los errores que ha cometido con su almohada en esa situación de reflexión, de reflexividad. Y después, claro, ya metió la pata. Quizás esa relación se rompe, se resquebraja, se resiente, hay que ponerle una curita a esa relación y hay que esperar un proceso de tiempo, alejarse y esperar que la persona comprenda también que no ha sido nuestra intención. Entonces, bueno, en todo ese tiempo de que pasan las cosas de comunicación desasertiva, nosotros perdemos vínculos o lo herimos o perdemos tiempos con esos vínculos o un proyecto se nos cae, una idea es mal concebida por otros, es mal interpretada y se nos juzga. Bueno, trae un montón de dificultades la comunicación desasertiva. En cambio, la comunicación asertiva te propone que vos escuches lo que emitís. Nosotros por ahí no escuchamos lo que decimos, lo decimos por hábitos, costumbres, formas de lenguaje que tienen que ver con un lenguaje intrafamiliar, por ejemplo, algunas frases, algunos chistes que por ahí también decimos comunicándolos y que no caen bien y que nos pueden traer problemas. Entonces, lo primero es ser consciente también de que las palabras tienen un contenido simbólico y un contenido conceptual y que debemos empezar a conocerlas. Debemos prestar atención a cómo hablamos y lo que decimos, porque no somos conscientes de lo que hablamos, de lo que transmitimos, de lo que decimos y de la forma que lo decimos. Después es interesante porque entras en el mundo del lenguaje, inclusive o incluido del idioma también, porque entras a conocer que quizás utilizaste una palabra que no era el significado que vos creías que tenía esa palabra y la utilizaste dentro de una oración que no combinó, que generó ruido y que no se pudo entender. Entonces es muy rico el lenguaje humano y también nuestro idioma. Y muchas veces, como te decía, utilizamos palabras que no son las adecuadas dentro de una oración, dentro de la transmisión de un pensamiento. Y también transmitimos sentimientos, o sea, ¿no? Como una tercera etapa es el por qué yo me comunico como me comunico, o por qué yo me he estado comunicando como lo he hecho. Entonces hay que ponerlo en una balanza, o sea, he ganado, he perdido tiempo, entre comillas tiempo, ¿no? Porque eso genera culpabilidad. Pero digo, me he estado manifestando mal hacia el afuera y bueno, ¿qué tiene que ver conmigo hacia el adentro? ¿Qué emociones han jugado? ¿Qué situaciones para que yo me comunique mal? Entonces, tomar conciencia de eso es un poco también biodecodificar nuestra comunicación, ¿no? La biodecodificación también es una herramienta muy importante que se puede integrar y que se entrelaza dentro del acompañamiento y el seguimiento de personas que estamos necesitando crecer, que es algo nos motiva, que algo nos hace ruido y nos motiva a poder modificarlo dentro nuestro para poder superar situaciones de contexto, situaciones exteriores. Así que, bueno, la comunicación asertiva también nos acerca a la inteligencia espiritual
porque la comunicación asertiva nos entrenaría, digo en potencial, entrenaría, porque es un proceso. En una sola sesión terapéutica de comunicación asertiva no lo vamos a lograr el cambio. Todo es un entrenamiento, es un proceso. Entonces hay que ejecutar acciones para poder modificar hábitos de conducta, hábitos comunicacionales. Entonces, tiene que ver con la inteligencia espiritual la comunicación asertiva, porque una vez que nosotros empezamos a desaprender el camino mal aprendido y a aprender el camino correcto, necesariamente necesitamos tener un poder atencional, la mente abierta a la recepción de todas las comunicaciones que recibimos cotidianamente. Hablo en particular de las comunicaciones interpersonales, humanas, presenciales, no de la comunicación que puede surgir de las redes y de lo digital, de la tecnología. Hablo específicamente de esta comunicación tomando mate con alguien, ¿no? Charlando, dialogando. Y si nosotros estamos atentos a lo que el otro, la otra nos dice, vamos a evitar un montón de errores que hemos cometido en el pasado, y también nos vamos a encontrar observando no a la persona, al sujeto, como un objeto, vamos a ponerlo así, como un objeto. Vamos a encontrarle un montón de otras luminosidades, de otras sensaciones y de otros rasgos que antes nunca se lo habíamos visto quizás, porque estamos penetrando en el espíritu de esa persona, en la esencia espiritual de esa persona, y estamos como cirujanos o cirujanas empezando a captar qué emoción subyace en su tono de voz, en lo que está transmitiendo, lo que nos está queriendo transmitir, lo que quiere decir, y es penetrar el alma, es penetrar el espíritu de las personas, la comunicación asertiva. Entonces podemos detectar un montón, podemos ser tan beneficiosos en comunidad si manejamos este lenguaje de comunicación asertiva, podemos ser tan útiles, tan positivos, y creo que el planeta lo está necesitando, ¿no? Es maravilloso ver pasar a una vecina, quizás a un vecino, saludar, y con tu poder atencional, porque ya estás incorporando la comunicación asertiva, tus sentidos también pueden captar, porque te das ese tiempo, esa pausa, ¿no? Te das ese tiempo, esa pausa, podés captar el estado emocional de esa persona, podés captar que tu vecino o tu vecina está necesitando ayuda, que está transitando una etapa, un proceso de depresión. Podés captar un montón de otras cosas que transmite la naturaleza humana, a la cual nunca le hemos dado importancia y hemos ignorado. Esto, no darle importancia es por ignorancia, seguramente que es así. Así que tomar conciencia de todo esto significa empezar a trabajar, empezar a modificar en nosotros mismos ese lenguaje tan rico que tenemos interior y que no sabemos transmitirlo correctamente. Bueno, 18 minutos y medio y un poquito más también de este mensaje. Es largo, o sea, esto, si vos podés tomar tu tiempo para poder escuchar lo que digo y interpelarte, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, bueno, este es un proceso de comunicación virtual necesario. No es de 1 minuto, no es de 20 segundos. Necesitamos expresar para poder ordenar nuestro sistema de comunicación humano, no tecnológico. Así que tiempo, relajación, tomarte unos mates y mirar cualquier video como mirás una película. Mirá cualquier terapeuta, mirá cualquier servicio de terapias complementarias como los que yo ofrezco en Conectares. Tomate tu tiempo, porque hay mucho amor de muchas personas que están expresándolo a través de estos sistemas y que no lo pueden expresar, que es imposible expresarlo en 1 minuto.
Quizás casi 20 minutos también sea mucho, pero bien vale la propuesta. Y bueno, ya te acerqué un poco este servicio que ofrezco de comunicación asertiva, que va acompañado con meditación holística, que puede ir acompañado con biodecodificación. Y bueno, es lindo porque hay actividades también en comunicación asertiva, así que está muy bueno que lo tengas en cuenta y que si me necesitas, mis servicios no son mercantilizados. Ojo, lo que digo, no son mercantilizados. Sí son aceptados con devoluciones conscientes. Si te interesa, te da curiosidad esto o querés comprender un poquito mejor a lo que me refiero, contactate y bueno, te cuento mejor cómo es mi asistencia, mi acompañamiento y el servicio o los servicios que ofrezco dentro de Conectares. Bueno, que tengas un hermoso día. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando.